Muy buenos días a todas y a todos. Que tengan una excelente mañana. Eh, Les doy la cordial bienvenida a esta sesión del día de hoy para esta videoconferencia denominada Educación Ambiental para un Futuro Sostenible, en el que nos acompaña nuestro buen amigo Sergio Ulises Solano Mercado, que es parte de nuestros aliados ahí en la Procuraduría Ambiental y de Ordenamiento Territorial del Estado de Guanajuato, que también ya lo hemos tenido en algunas otras ocasiones por aquí con nosotros. Y pues de parte del maestro José Martín Cano Martínez, secretario general del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Secretaría de Salud, sección 37, pues les da una cordial bienvenida a todas y a todos ustedes, y también pues te agradece, Sergio, por acompañarnos en estas actividades ya cercanas al Día Mundial del Medio Ambiente, que es este próximo 5 de junio, que en las que también estarán ustedes viviendo varias actividades para que se sumen, participen en esta estrategia en el tema ambiental como organización sindical y que tenemos que adoptar como estilos de vida. Pues bienvenido, Sergio. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Gracias por la invitación y con todo gusto estamos aquí contribuyendo a estas actividades que también son muy importantes en su sindicato y en su secretaría. Muchísimas gracias por todo. Pues adelante, Sergio. El micrófono es todo tuyo, ¿eh? Muchas gracias, José. Voy a compartir mi pantalla. Muchísimas gracias a todos los que nos acompañan el día de hoy aquí. Y vamos a ver esta parte de la educación ambiental para un futuro sostenible. Todo esto porque, bueno, ya comentaban ya la parte del Día del Medio Ambiente y todo, al final de cuentas, yo cuando les platico del medio ambiente y de las diferentes actividades que se realizan y que ahora está muy de moda, pero pareciera que es solamente una moda, eso, nada más. No hay muchas veces no existe realmente una conciencia de lo que es el medio ambiente o de la parte de la educación ambiental. Bien. Entonces, la idea es empezar a ver qué es la educación ambiental, porque sabemos que hay una educación preescolar, una educación primaria, universitaria, etcétera, pero enfocándonos a la educación ambiental y cómo relacionarlo con el futuro sostenible, cómo está relacionado todo esto con nuestro día a día, pero también cómo nuestras acciones van a tener una repercusión en un futuro cercano. El desarrollo sustentable, una definición de las más famosas que hay, es la acción concertada de las naciones para impulsar un modelo de desarrollo económico mundial compatible con la conservación del medio ambiente y la equidad social. Esto lo pueden encontrar en cualquier parte en Google, en cualquier buscador. Esa es una de las definiciones más socorridas y que más se conocen en cuanto al desarrollo sustentable. Y me parece muy interesante porque viene la base de todo lo que somos nosotros, ¿no? Las naciones, habla del planeta entero, no habla de un continente, no habla de lo que se le llama países desarrollados, los subdesarrollados, no habla de una sociedad o de una etnia o de una cultura, habla de todas las naciones, con toda la diversidad que esto conlleva, de todas las personas, toda la sociedad, toda la humanidad es la que debemos de estar preocupados y ocupados en la cuestión del desarrollo sustentable. Un modelo económico mundial compatible con la conservación del medio ambiente. ¿A qué se refiere esto? Yo lo platico mucho acerca de dejar al lado el consumismo, el consumir por consumir, nada más por tener más y no la parte del socialismo o el comunismo, esa es otra historia muy diferente, pero sí el de las cosas innecesarias. Así de, bueno, voy a tener 25 de estas cosas iguales, nada más una de un color, otra de otro color y otra de otro color, así hasta todos los colores que podamos imaginar,
cuando realmente no es necesario. Esta idea también de, bueno, salió la computadora nueva y en 3 meses vuelve a salir una mejor y en otros 2 meses vuelve a salir otra mejor y con más velocidad y con más, y el tener ese consumismo constante, yo creo que esa es la parte más importante que debemos de recapitular y de hacer consciente hacia qué es lo que estamos haciendo. Todo este consumo. ¿Realmente lo necesito? ¿Necesito esa computadora que acaba de salir hace 3 días y que en un mes va a haber una muchísimo mejor? Entonces, y que me va a estar dando las mismas funciones. No tiene que ver en la cuestión, bueno, si nos ocupamos de tal vez de redes o necesitamos ciertas características, se entiende que tenemos que actualizar nuestros equipos, nuestros celulares, nuestra televisión, etcétera. Pero no es solo eso, sino cuando es solamente por consumo, por tenerlo más nuevo. Ahí es la parte de la conciencia, que es donde se han estado perdiendo muchos de nuestros recursos naturales por este consumismo excesivo de los más de 8.000 millones de personas que somos en la actualidad. Y esto conlleva también la parte de la equidad social, el acceso y el tener una economía muchísimo más igualitaria en todo el mundo. Entonces nos engloba todo esto. Tiene 3 puntos, 3 ejes importantes que son los que nos engloban todo esto que les acabo de platicar. El desarrollo que toma en cuenta la satisfacción de las necesidades básicas, lo necesario que tenemos para vivir, digamos, bien, el acceso al agua, a la salud, a un lugar digno, a educación, las cuestiones básicas, a un medio ambiente sano, que es la segunda parte, que es el desarrollo respetuoso del medio ambiente, su aprovechamiento, pero no su explotación. Es, tener en cuenta que están relacionados, todo al final de cuentas está relacionado y se interrelaciona. Un desarrollo que no sacrifique los derechos de las siguientes generaciones. Esto nos habla de nuestras acciones actuales con lo que viene más adelante, pensando tal cual en el futuro, en no desaparecer un bosque, en no destruir un cerro, una selva, porque ahorita vamos a tener un beneficio, pero ¿qué estamos dejando o qué estamos haciendo para nuestras siguientes generaciones? Y hay veces que eso era muy tradicional de la educación, es que los niños son los adultos del futuro y qué le vamos a dejar a la siguiente generación y la herencia de este planeta. Ahora sí hay que tomar más en cuenta qué va a suceder cuando no tengan esa generación o esas generaciones no tengan acceso al agua o tengan un aire extraordinariamente contaminado, no tengan suelos fértiles para producir sus alimentos. Es muy interesante esta parte de cómo se engloba nuestras acciones actuales, sin sacrificar las necesidades básicas presentes y futuras. Mira, aquí esto. Desafortunadamente, México no ha sido tan consciente en este sentido y desafortunadamente se han agotado muchísimos de nuestros recursos naturales, se han sobreexplotado, pero en particular yo diría que explotado y sobreexplotado. De acuerdo al INEGI, hay todas estas cuestiones de los impactos ambientales y la destrucción de nuestro medio ambiente equivale a un 4.6% del Producto Interno Bruto de todo el país. Entonces, y lo expresa diferente con el Producto Interno Bruto ecológico. Son definiciones que son ya cuestiones de economía y otras áreas. Pero al final de cuentas, si hablamos de lo que implica el 4.6% del interno bruto de la riqueza o de todo lo que se genera en nuestro país, pues hablamos de que es bastante lo que se está destruyendo y lo que está sucediendo con nuestros recursos naturales. Entonces, hay que conocer por dónde mejorar esta situación, evitar que se estén destruyendo nuestros recursos naturales y se estén agotando para poderlos aprovechar de manera sustentable.
Regresando a la parte de lo que es la educación ambiental, ya vimos un poquito de lo que implica el desarrollo sostenible, sus ejes, la visión presente y futura que tiene. Pero bueno, ¿qué es la educación ambiental? ¿Qué es el educar ambientalmente a las personas, a las sociedades? Es generar esta conciencia de las problemáticas y de las situaciones ambientales en general. Cuando hago yo, por ejemplo, un recorrido en un área natural protegida, muchas veces no saben las personas con las que voy qué recursos naturales hay ahí o para qué sirve que sea un área natural protegida. Los servicios que nos da un cerro, muchas veces decimos, ay, bueno, pero el cerro está seco, está muerto, pero realmente no, que nosotros no veamos el impacto, las especies que ahí vivan, que no las identifiquemos, no quiere decir que no existan, que no estén ahí, que no veamos cómo se filtra el agua por medio de todos los suelos y los arroyos, todos los afluentes que tiene un cerro o una montaña. No quiere decir que no exista. Esos servicios que están ocultos a la vista de la mayoría de la población, ahí se está generando todo este beneficio ambiental y todos los ciclos biológicos y abióticos también de nuestra naturaleza que nos proporcionan aire limpio, nos ayudan a reducir la contaminación de nuestro suelo, del agua, del aire, de la obtención de agua, esa agua que viene de nuestros servicios de tratamiento de agua que no viene de la nada, viene y en muchos casos viene de pozos muy profundos que hay que estar cada día buscándolo con mayor esfuerzo. Eso nos habla, todo eso viene de algún punto de nuestro mundo. Por ejemplo, aquí hablando, yo estoy ahorita en el municipio de Guanajuato, viene de la Sierra de Santa Rosa, del Cerro del Cubilete, de la Cuenca de la Esperanza, Cuenca de la Soledad, no viene directamente de nuestro tinaco. Ese tinaco y ese aljibe se llenó de un manto freático que esa agua fue extraída del subsuelo y de ahí viene, de todos estos cerros que les platicaba. Entonces, eso viene de algún lado que nos lo da la naturaleza. Y generar esta conciencia que no es un recurso ilimitado y que tiene un proceso para que pueda llegar a nosotros, no solamente el industrial, sino también el natural. Eso es generar esta conciencia y es educarnos como sociedad a tomar parte de la educación ambiental, de los problemas y las situaciones ambientales. Perdón. Entonces, estos componentes, bueno, esta educación ambiental tiene dos componentes importantes, que es la conciencia y la sensibilización, el conocimiento y el entendimiento, que es prácticamente lo que les platicaba. Conocer qué es de dónde viene, les mencionaba la parte del agua, o cómo es que se reduce el ruido por medio de los árboles, cómo es que se reduce la contaminación por medio también de los bosques, cómo se filtra el agua en el suelo, cuál es la participación de un suelo sano en la obtención de agua, en los ciclos de vida de diferentes animales, y esto genera conciencia, conocimiento, entendimiento y sensibilización, porque ya no vemos un cerro como un lugar muerto sin nada que ver. Ahorita, por ejemplo, que es la temporada seca, que pareciera que no hay vida en estos árboles que no tienen hojas, pero es parte de su ciclo natural, el no tener hojas, es el no tener este verde que estamos digamos, acostumbrados a ver en muchos lugares. En este lugar, aquí en Guanajuato, tenemos esta situación de que muchos de nuestra vegetación es caducifolia, se pierden las hojas porque no tienen agua en la temporada seca, porque así evolucionaron con este clima. Entonces, cuando generamos y entendemos que es parte de su ciclo natural, que es parte de la evolución y de todo nuestra tierra, de todo nuestro entorno y nuestro hábitat, podemos tener todos estos elementos para apreciarlos y también tener en cuenta esta sensibilización para que no se destruyan, no se exploten, se aprovechen en lugar de explotarse y pues con mucho mayor razón evitar que se sobreexploten estos recursos. Además, se van generando la cuestión de los desafíos ambientales. ¿Cómo voy a participar yo como sociedad, como escuela, como empresa, como individuo a
mejorar el medio ambiente, a reducir la contaminación, a reducir el desperdicio, a reducir la sobreexplotación de nuestros recursos, a reducir la contaminación, a mejorar la calidad del aire y todo esto a mejorar nuestro medio ambiente. De eso se trata estos puntos principales, cómo vamos a participar como sociedad en el mejoramiento y en estos desafíos ambientales. Se debe también tener esta cuestión de la participación con una actitud de preocupación, porque muchas veces podemos saber las cosas, pero no vamos a actuar. Y si no actuamos, si no hacemos algo, pues de nada sirve que nos preocupemos, de nada sirve que hagamos algo. Particularmente ustedes que están en el área de la salud, bueno, ¿de qué sirve la prevención? De que sabemos lo importante que es para evitar el desarrollo temprano de algunas enfermedades o de cuestiones crónicas. La prevención siempre es mucho mejor que la parte de la atención ya de una enfermedad. Lo mismo en este caso. El medio ambiente es lo más importante, yo creo, es la prevención y la preocupación. Debemos de preocuparnos de verdad tomar acciones en concreto desde nuestra trinchera, desde nuestro lugar de trabajo, nuestra casa, para mantener un buen ambiente, un ambiente sano y esto que no se quede solamente en una sola persona, sino que esto vaya trascendiendo, así como las actividades que genera el sindicato que abarca a todas las personas del sector salud aquí en el estado que tienen que están afiliadas al sindicato, que esto permee hacia sus familias. Entonces, ahorita, por ejemplo, estoy viendo alrededor de 50 personas, son 50 familias que pueden mejorar la calidad de la educación ambiental, pueden llevar a cabo acciones para el cuidado del medio ambiente desde nuestras casas, desde sus casas y mejorar todas estas situaciones. Aquí viene otra parte que son las habilidades. ¿Qué voy a hacer? ¿Cómo puedo yo participar y contribuir a mejorar el medio ambiente? Puede ser desde la educación, como en este caso, las conferencias, el acercarnos a los temas ambientales, tomar los otros componentes que les decía al inicio, la concientización, el conocimiento, la sensibilización y aprovecharlo desde nuestras habilidades, desde lo que nosotros hacemos en nuestro día a día, en nuestro trabajo, nuestros hobbies y nuestros espacios de esparcimiento, en nuestra familia, estas habilidades que ya tenemos, cómo vamos a resolver, cómo podemos participar en los desafíos ambientales, en estas problemáticas ambientales y llevar a una solución o a un mejoramiento. Bueno, aparte, lo importante de todo esto siempre es la participación, porque de nada sirve preocuparnos, ver qué habilidades tengo, pero me quedo en mi casa sin hacer absolutamente nada. Sí, el no tener, el ser inactivos, el no participar, ok, sí me puedo enfermar si como demasiado dulces, no sé, por ejemplo, lo que sabemos de la diabetes o cosas así, hay una predisposición, hay ciertas actividades que pueden llevar al desarrollo de esta enfermedad que nos pueden predisponer. Pues sí, sí me preocupo, estoy consciente, pero no lo voy a hacer. No voy a participar. Lo mismo y esto puede, ya sabemos que puede, no es, no es una seguridad, puede puede ser parte de desarrollar esta enfermedad, puede ser una consecuencia. No voy a participar. Lo mismo con las cuestiones ambientales. Pues sí, está muy mal que desperdicien el agua, está muy mal que tiren el cerro, pero yo lavo mi coche con manguera y tiro 500 litros de agua para lavar un coche o lavo unos tenis o una playera en la lavadora y uso el ciclo completo o toda la tina y estoy utilizando 300 litros de agua para un par de zapatos. No sé si les ha tocado de repente que hay escasez de agua y cómo se sufre. O sea, podemos entender la cuestión y el valor del agua o por ejemplo de la electricidad. Cuando no tenemos electricidad, prácticamente
justamente yo decía que les he mencionado muchas veces en mis pláticas, nuestra sociedad está basada en la electricidad en muchos sentidos. ¿Y qué pasa cuando no lo tenemos? Cuando no llega, todo se nos vuelve un caos porque estamos ya acostumbrados a todo esto. Y si no participamos, y bueno, pues decimos, ay, bueno, pues yo no voy a hacer nada, empieza a generarse una bolita de nieve también, así como les platicaba, o sea, puede ser una cuestión benéfica, pero si tengo conciencia y demás, pero tampoco participo también, nuestro círculo cercano va a hacer lo mismo, no va a tener este ejemplo de la participación y de estar tomando parte de las problemáticas y de sus soluciones, porque también les digo, lo importante es participar en las soluciones. La educación es producto de la cultura, no es lo mismo la educación que había hace 100 años, hace 200 o hace 1000 años. Esto va evolucionando conforme al lugar donde estamos. También esto es importante. No es lo mismo el estado de Guanajuato. Dentro de nuestro país, no es lo mismo Guanajuato que Jalisco, Baja California, Yucatán, Chiapas, etcétera, con mayor razón cuando hablamos de diferentes países. Pero existe la parte ambiental que en eso coincidimos todos, porque al final de cuentas todo estamos en el mismo planeta, estamos vamos a tener los mismos problemas ambientales, quizás en diferentes extremos, habrá quien le falte agua y habrá quien le sobre, pero no es que le sobre sea algo benéfico. Sabemos lo que puede pasar con las inundaciones, con los huracanes, etcétera, pero también el lado opuesto, que es la falta de agua, la desertificación y la pérdida de lluvias. Entonces, tenemos esta situación que parece en este momento muy contrastante y de todas maneras nos va a estar afectando. Podemos estar a miles de kilómetros, tener diferentes culturas, diferentes idiomas, religiones, etcétera, pero al final la cuestión ambiental nos involucra a todos. A uno de esto les platico acerca de la cultura que es parte de nuestra sociedad, de todo lo que es la humanidad en general, nos permite tomar conciencia y reflexionar sobre cómo estamos en nuestro planeta, nuestra biosfera, tener en cuenta que somos racionales, críticos y que debemos estar comprometidos éticamente con la naturaleza. ¿Esto a qué se refiere? Hemos evolucionado, yo muchas veces también les platico acerca de cómo algunas culturas, religiones, etcétera, son mucho más apegadas a el cuidado del medio ambiente, a el respeto a la naturaleza, a los elementos, como pues yo creo que de los que son más famosos son el culto al sol, a la luna, a los astros en general, a los animales también, donde, por ejemplo, aquí en México, que había animales sagrados como el jaguar, el quetzal, todo esto ha ido evolucionando, que desafortunadamente, yo lo platico muy general, pero se ha perdido esta apreciación a la naturaleza. Ahorita nuestra cultura es destruye todo y no me importa. Destruye porque yo quiero tener esas plumas, yo quiero tener dientes de tigre y tal cosa o tal madera, no importa lo que suceda. Al cabo yo tengo para pagarlo, que es a lo que vamos y lo que les platicaba del desarrollo sustentable, es parte del consumismo, porque hay una situación muy, a veces hasta cómica, porque dicen, nadie en este mundo necesita colmillos de marfil más que un elefante, solamente ellos, o nadie necesita un abrigo de piel de zorros, porque eso es solamente para ellos. O el cuerno del rinoceronte, solamente los rinocerontes lo necesitan, nosotros no necesitamos eso para nada. Hay otras cosas porque también, bueno, me ha tocado la parte de la alimentación y de la vestimenta, etcétera, pero ese es un tema muy aparte y que no tiene que ver tanto con la cuestión del desarrollo sostenible, que podemos hacerlo también, la ganadería sustentable, la agricultura sustentable, pero bueno, ese es un tema muy aparte de lo que estamos viendo hoy, que es la educación ambiental. El tener esta educación y esta conciencia nos ayuda a mejorar nuestras acciones en el caso del cuidado del medio ambiente, cómo vamos a ir nuestro día a día tomando esta conciencia
vamos a reflexionar y a tomar acción. ¿Cómo es que nosotros influimos en nuestro medio ambiente? Así como hay un ambiente laboral o un clima laboral, un clima familiar, etcétera, también eso lo vemos a muy pequeña escala cuando estamos quizás en familia, cuando estamos en un clima entre parejas, pero esto va haciéndose cada día más grande hasta que vemos nuestra participación como individuos en el planeta entero, cómo todas estas acciones van teniendo un efecto y cómo van repercutiendo en nuestra biosfera, en nuestro entorno en general. Hace unos días también platicaba yo en una conferencia, decía, me parece que fue en 1973, hubo un cambio radical en el mundo. Cuando digamos que se descubre, se inventa, más bien se inventa el PET. Esta acción de esta persona, de este científico, cambió el mundo por completo. El PET ahora lo encontramos hasta en las más en las profundidades más grandes del océano, en la fosa de las Marianas. Ahí encontramos, no sabemos todavía cuántas especies de animales crecen o viven en esa zona. No sabemos, no podemos cuantificarlas todavía. Hemos descubierto muchísimas especies viviendo a esas profundidades que son alrededor de 11 kilómetros y fracción, casi 12 en el fondo del océano. No sabemos cuántas especies de animales hay, ni de microorganismos, etcétera, pero lo que sí sabemos es que ya hay PET, hay basura, hay grandes cantidades de este material que cambió el mundo al final de cuentas. Estas nuevas islas de basura que se han dado entre el consumismo y la falta del reciclaje, del aprovechamiento de nuestros recursos, esta sobreexplotación y este consumismo ha llevado a que se generen islas de basura con PET y con muchísimas otras pues partes, otros residuos, pero el gran porcentaje son estos plásticos que antes de los 70s no existían y que no teníamos esa problemática. Y este invento revolucionó para bien y para mal. Digo, tenemos acceso a diferentes alimentos, medicinas, etcétera, en muchas situaciones que son muy benéficas, pero hay otras que no, incluyendo la parte que les comentaba del el consumismo. Tener. Y un empaque, bueno, me pasó una vez de recién que salieron las USBs, cuando empezaban a hacerse ya un poquito famosas, compré una USB del tamaño normal de las USBs, que venían en un cartón más grande que mi computadora, con un montón de plásticos envueltos para una USB de este tamaño. Y eso, imaginémoslo y multipliquémoslo por miles o millones de USBs en ese momento. Ahorita ya vienen mucho más compactas, pero pensemos, bueno, los empaques, y se ha tomado más conciencia, pero ahora pensemos en todos estos. Realmente era innecesario tener una cosa de 45 centímetros de cartón y plástico para tener una USB. Y eso multipliquémoslo y veamos, por ejemplo, cómo vienen muchísimos de los artículos que tenemos. Muchas veces son muy pequeños y traen 3, 4, 5, 6 envolturas que hay algunas cosas que se entiende que son para proteger, pero hay unas que son exageradas, que son innecesarias realmente y que se pueden evitar. Y ahí es donde entramos como sociedad, como personas, como individuos, en tomar esta conciencia y también exigir, porque si no exigimos, si no hacemos esta parte dentro de nuestra conciencia, exigirle a las empresas, al gobierno, a los sectores donde estamos participando, el reducir estos empaques, el reducir el uso de materiales de un solo uso, muy en particular, por ejemplo, las cuestiones de alimentos y esa parte, porque sabemos que en la cuestión de salud es muy difícil o sería, pues hasta retroceder en usar, por ejemplo, o sería contraproducente la cuestión de jeringas y algunos otros materiales. Entiendo que hay partes y hay sectores donde no es posible, pero tenemos que tomar conciencia que hay sectores que sí se puede y otros que no. Eso también es muy importante porque podríamos tener ahí una cuestión de salud difícil, como por ejemplo ahora que tuvimos lo de la pandemia, pues no podíamos decir vamos a reciclar fácilmente o vamos a aprovechar los cubrebocas, guantes, etcétera.
son temas muy particulares, pero hay otras áreas y otras industrias en donde sí se puede hacer y podemos tomar esta conciencia de educación ambiental. ¿Cómo vamos a mejorar, vamos a reducir este consumismo innecesario en cosas, les decía yo, hasta en las envolturas que vemos? Hace poquito realmente se quitaron las bolsas de plástico y de todas maneras ya muchos traen bolsas de plástico y supuestamente son biodegradables, pero habría que ver si de verdad son biodegradables o en qué proceso son biodegradables. Sería mejor tener nuestras bolsas de tela o las antiguas tal vez bolsas de plástico, pero que se utilizaban mucho en los 90s, que venían a veces hasta con el logotipo de la tienda que nos las regalaba o nos las vendía, pero eran muy duraderas estas bolsitas de mercado que realmente están en desuso y ahora tenemos las de tela, tenemos otras opciones también, pero podemos aprovecharlo, tomar esta conciencia. Yo creo que también a muchos nos ha pasado, ya no estamos solicitando ni pidiendo una bolsa de un solo uso, sino que ya llevamos nuestra bolsa de reciclable o de tela, reusable, perdón, y vamos quitándonos este hábito o simplemente agarramos nuestra bebida, lo que compramos y nos lo llevamos en la mano. Hay veces que ni siquiera necesitamos del uso de las bolsas. Esto es la parte del ser críticos, del ser, de qué es lo que estoy, lo que ya tomé conciencia y ahora sí ver esta parte de yo qué estoy haciendo y hacer esta crítica de es necesario, no es necesario, lo puedo evitar, puedo reducir el uso de este recurso. Y esto, les decía, el PET cuando se inventa es la acción de un hombre, de un proyecto y cambió el mundo. Entonces, nuestras acciones como la multitud que somos, los millones, más de 6 millones de personas que somos aquí en Guanajuato, esas acciones tienen una repercusión. Esos ahorros, esa reducción de la contaminación, reducción de la sobreexplotación y de la explotación de nuestros recursos, tienen impacto. Dentro de los valores ambientales que se deben de tener, o que deberíamos de tener, pues están muy relacionados con la cultura y me adelanto un poquito platicándoles de la evolución de las sociedades, de las religiones, que nos han dado muchas pautas para el cuidado del medio ambiente. Y todo esto depende del lugar donde nacimos, el año, la generación, la religión, el idioma, etcétera. Pero al final, cuando tomamos conciencia de que todos, independientemente de dónde estemos, ya sea país, continente, religión, etcétera, todos estamos en el mismo planeta, estamos en la misma casa y no nos podemos mover. Entonces, sí, los valores ambientales deberían de ser universales, independientemente del lugar donde estemos. No se trata de cambiar nuestra cultura, algo así, sino adaptarla a las problemáticas. Les platico mucho el tema en cuestión de delitos ambientales del nacimiento. No sé, por ejemplo, si les ha tocado poner el nacimiento en Navidad o han visto que se hace este tradicional montaje en Navidad para la representación religiosa, etcétera, y ponemos musgo, esta plantita verde que parece alfombrita, heno, esta otra que parece como hilitos, que es gris, o otra planta que se llama pingüica, que es sus cortezas, sus tallos y sus varitas son rojas, de hojitas verde olivo pequeñas y redondeadas. Eso es una tradición, pero es un ilícito ambiental estar utilizando esas tres plantas. Es una cuestión de tradición que sí lo hacía mi abuelita, lo hacía mi bisabuelita y se hacía en 1800 y se hacía en 1950, pero ya estamos en 2023, a la mitad de 2023, y los problemas ambientales que genera el extraer de su hábitat estas tres plantas son muy grandes y no podemos comparar la población o las situaciones ambientales de 1950, 1900, 1800, quizás cuando empezó toda esta tradición de los nacimientos,
no había esta situación ambiental por la que estamos atravesando en la actualidad, toda esta destrucción de nuestros hábitats, de nuestros recursos naturales, y se podía hacer, pero y no había también esta conciencia del cuidado del medio ambiente en 1700, 1800, al inicio del siglo pasado tampoco, hace 100 años, 1923, no existía esta conciencia ambiental, pero ahora sí, 2023, ya a la mitad, estamos ya prácticamente y a la mitad de este 2023 ya se tiene esa conciencia, somos más de 8.000 millones de personas en este planeta y los recursos naturales pues son finitos, no los tenemos ahí por siempre y no son infinitos, entonces hay que cuidarlos y podemos cambiar esa tradición. Cuando les platico a mis guardias de estudiantes, digo, independientemente de la religión, digo, si nos vamos a cuestiones muy teóricas y muy específicas, de palabras exactas, en ninguna parte de la Biblia dice que el nacimiento, en primera, que se deba de hacer, y en segunda, que deba de llevar estas plantas. Ninguna de estas tres plantas está involucrada en un nacimiento. ¿Por qué? Porque se realizó o esta parte de la religiosa del nacimiento fue en un desierto, fue en Belén, en esta zona que realmente es un desierto. No había ninguna de estas plantas, en primera porque es del otro lado del mundo y en segunda porque es un clima completamente diferente. Es solamente una tradición que tenemos aquí en México, bueno, en América Latina yo creo, pero se puede cambiar, puede evolucionar, puede mejorar. Entonces, creo que eso es lo más importante, el evolucionar, tener esta conciencia de que estos valores pues, no son los mismos de hace 100 años, de hace 50 y mucho menos de hace 250 años, que fue cuando inició esta tradición. Entonces, y esto es un ejemplo pues muy visible, pero tenemos infinidad de opciones que podemos hacer el cambio. Podemos evitar desperdiciar el agua cuando regamos el jardín, cuando estamos lavando un coche, etcétera. Ya no hacer todo este mal uso de nuestros recursos naturales. Ahorita les hablé también de coches, de cosas muy visibles, pero lo podemos hacer en nuestros centros de trabajo, el no dejar las llaves abiertas, o si trabaja alguien en agricultura, en evitar esta parte del desperdicio de agua para solamente abrirle y pues que se riegue todo el santo día las 20 hectáreas que hay de sembradío. ¿Por qué no tecnificarlo, ahorrar agua, no desperdiciarlo? Se puede. Ahí es una cuestión de querer hacer las cosas, de nuestros valores, del cuidado de nuestros recursos naturales. Entonces, de eso se trata, es un poquito esta parte de los valores, después nuestras actitudes y lo más importante, el comportamiento, que son las acciones concretas en base a este tema. Y aquí se engloba lo que les platicaba. Al final de cuentas, todo tiene, como siempre sabemos, una cuestión económica, la social y lo ambiental. Que esto nos habla y se engloba y hace un conjunto al desarrollo sustentable, que es lo que se está buscando. Todos sabemos que en cualquier área que nos desarrollemos tiene algo que ver con economía, siempre tiene que ver algo. También hay una implicación social, pero también ambiental. Y si esto logramos compaginarlo y hacerlo que esté en el mismo canal, podemos tener el desarrollo sustentable. Bueno, aquí esto, por ejemplo, es la cuestión de la ONU, los ODS, que engloban a nuestro planeta, nos engloban como sociedad y se han ido desarrollando en diferentes temas. Estos 17 están aquí. Bueno, se me movió un poquito la presentación, pero empieza y es el fin de la pobreza. Ahí entra la parte de la economía, de los recursos naturales, etcétera. Está el hambre cero, que también está implicado con la agricultura, con el uso del agua, el uso eficiente del suelo y el evitar la pérdida de suelo. Ahí ya estamos hablando también del medio ambiente. La salud y bienestar, que yo creo que es donde más están ustedes, es en la cuestión acceso a esta derecho humano, el derecho a la salud, está relacionado con, a final de cuentas, con la alimentación, con la pobreza, con la educación, con el agua limpia,
el acceso al agua limpia, con la producción y consumo responsables, porque si no tenemos una producción o desperdiciamos nuestros alimentos también, vamos a tener hambre, vamos a tener problemas de salud por eso mismo. Todo está relacionado de manera directa o indirecta. En la cuestión, por ejemplo, me brinco aquí al agua limpia, evitar el desperdicio de esta agua y a tener acceso a agua limpia mm, que que sea potable. Muchas veces damos por sentado el acceso al agua, pero muchas personas todavía no tienen acceso a agua potable. Y esto está relacionado con, les platicaba ahorita de los ecosistemas, que es el número 15, y los ecosistemas terrestres, porque de estos ecosistemas es de donde el agua de lluvia, el agua de los ríos, de los lagos, etcétera, después es extraída para potabilizarla y que después llegue a nuestras casas, porque aquí es donde se dan estos ciclos naturales para el que es de donde obtenemos este recurso. La vida marina o submarina, donde obtenemos alimento, pero también tenemos la cuestión de que ahí se produce gran cantidad del oxígeno que tenemos disponible en la atmósfera. Entonces, también eso está relacionado con los ecosistemas. Todos los ecosistemas marinos también nos representan no solamente una cuestión económica, alimenticia, que está aquí, que es la pobreza, el hambre, nos dan bienestar, nos dan un ambiente sano, porque nos produce un alto porcentaje del oxígeno que tenemos en nuestra atmósfera. Y que está relacionado con la acción por el clima. Todo lo que estamos viendo por el cambio climático, pues está relacionado con la alteración de los ecosistemas terrestres, los ecosistemas marinos y todo lo que esto está afectando a la agricultura, a la infraestructura, porque con el cambio climático tenemos huracanes de mayor intensidad, huracanes en lugares donde normalmente no había, y otros, por hablar de un ejemplo muy claro y muy preciso, desertificación, pérdida de suelo. Entonces, todo esto después nos lleva a que no tenemos producción de alimentos y empieza la parte de la pobreza, hambre y también bienestar y salud. Aquí también está la parte de el consumo responsables, porque desafortunadamente hay un alto porcentaje de nuestros alimentos que se desperdician. Entonces, toda esta energía, si lo vemos en cuanto a energía o a dinero que fue sembrar, cultivar, cosechar, procesar un alimento y que después se desperdicie, es tirar el dinero y el tiempo, el esfuerzo y los recursos naturales a la basura, porque además no va a haber un tratamiento correcto de este alimento y se va a perder. Imaginemos que compramos 1 kilo de manzanas, se nos olvidan y ahorita que está como en 50 pesos. Esas manzanas, ese kilo de manzanas tuvieron que venir de una semilla, vinieron, se cultivaron durante años, el arbolito para que tuviera la madurez para producir este fruto. Este cultivo implica muchísimos recursos de entrada, agua, fertilizantes, tiempo, etcétera. Y después la cosecha, que también implica trabajo, implica recursos económicos para las personas que trabajan en agricultura. Posteriormente la cosecha, el transporte, la limpieza, el que esté disponible para un mercado o a un centro comercial. Después llega a nuestra casa porque nosotros tuvimos que ir por él. Entonces también implica un recurso y tuvimos que pagar por él esos 50 pesos y resulta que los desperdiciamos. Es como agarrar ese billete, que ahora son los ajolotitos, y tirarlo a la basura. Así, si lo vemos de esa manera. Todo ese recurso que está atrás además del nuestro, que tenemos que, al momento de comprarlo, se desperdicia en alto porcentaje en las centrales de abasto, en las tiendas de autoservicio, etcétera. Entonces, eso nos implica el consumo responsable. Y alineado, pues están los otros que son un poquito más relacionados a la sociedad, a la economía, pero todo al final de cuentas tiene un enfoque de nuestra cultura, de nuestra sociedad, de nuestra humanidad
el generar esta conciencia para mejorar desde diferentes rubros nuestra calidad de vida, nuestros recursos naturales, cuidarlos, tomar esta conciencia y tener este desarrollo sostenible y sustentable. Muchísimas gracias. Los dejo con esta pequeña frase que es: enseñar a cuidar el medio ambiente es enseñar a valorar la vida. Si tenemos un ambiente sano, vamos a tener personas sanas, vamos a tener una sociedad sana.